El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento. Querida comunidad, les doy nuevamente la bienvenida a esta Eucaristía. Hoy nosotros celebramos el 8º domingo del tiempo ordinario. Prácticamente nos vamos adentrando a un nuevo tiempo litúrgico que es el tiempo de la Cuaresma, que en estos días pues lo vamos a estar ya celebrando. Y nuevamente pues nos damos la oportunidad y le damos la oportunidad a Dios de que fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón con el pan de la palabra y con el banquete de la Eucaristía. Todos nosotros que siempre confiamos y por supuesto confiamos en el Señor y tenemos la esperanza puesta, por supuesto, en el Señor. Así que, pues es una oportunidad y nos llenamos de gran alegría por estar aquí en este lugar celebrando esta Eucaristía. Pues miren, quisiera compartir con ustedes el banquete de la palabra, que ojalá nos ayude a nosotros a reflexionar, a meditar y que nos acerque a la conversión, los que necesitamos convertirnos. Y los que necesitamos convertirnos sobre todo de corazón a Dios. Aquí en la primera lectura del libro del Eclesiástico hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado cómo el Señor nos invita a cada uno de nosotros a tener confianza en Él, a tener confianza incluso en la prueba, cuando por los vaivenes de la vida, por esos sube y bajas de la vida, vienen las dificultades, vienen las pruebas, viene, digamos, lo duro, lo difícil en todo caso, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, en el horno se prueba la vasija del alfarero. Y quizás nosotros en las dificultades, en las durezas de la vida, se prueba también nuestra fe, pero sobre todo se prueba nuestra esperanza. Ahí en el fuego, ahí en la batalla diaria que nosotros, que a nosotros se nos presenta cada día, ¿verdad? También en otra traducción que hemos escuchado de la primera lectura, sobre todo de los leccionarios, porque hemos leído la primera lectura del pan diario, pero fíjense que en la primera lectura hoy Dios nos llama a algo muy concreto y muy sabio. Hay que escuchar primero al hombre para poderlo identificar. O en todo caso,
para saber qué clase de persona es. Solo escuchando yo puedo decir esta persona es así o esta persona es como es. Solo de esa manera, escuchándole primero. O sea, el Señor hoy nos llama a la escucha. Nos llama a abrir nuestros oídos, a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón. Así dice la primera lectura, ¿verdad? Y también nos habla precisamente de la escucha, que debemos escucharnos, que no elogiemos a nadie antes de oírlo hablar, porque a veces nos pasa eso. Elogiamos, echamos incienso, humo a una persona, pero no la hemos escuchado. Vamos a escucharla primero. Dice la palabra, así cuando la persona habla, se descubren sus defectos. Cuando usted escucha usted tiene que ponerle bien cuidado a una persona. Y usted dirá, muy bien, ya sé si voy a compartir con esta persona o no voy a compartir con esta persona. Dice el libro, así cuando la persona habla, se descubren sus ¿qué? Sus defectos. Se descubre quién es en sí, por el hablar. Y a veces no queremos oír a nadie. Y entonces juzgamos, porque puede ser de manera negativa o de manera positiva, ¿sí? La palabra también de toda la liturgia de este octavo domingo del tiempo ordinario nos habla de árboles, nos habla de frutos, nos habla de buenos, nos habla de malos, nos habla de lo que verdaderamente el Señor que nos pone al descubierto, habla de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y ya lo vamos a ver en el Evangelio. Entonces, la palabra vuelve y repite en dos oportunidades. En la primera lectura, no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Ahí es donde está la prueba. Ahora bien, ¿nosotros escuchamos a los demás o somos sordos? Pero vámonos más arriba. Nosotros escuchamos a Dios. Quien escucha a Dios está escuchando al Hijo, está escuchando a Jesucristo. Y quien escucha a Dios es sabio y por tanto puede ser una buena persona. Claro, no solamente escuchando, sino también practicando lo que Dios coloca en nuestra mente y en nuestro corazón, que luego nosotros lo podemos llevar por medio de la palabra. Así que a todo esto también el salmista nos ha invitado a lo que hacemos cada domingo en la presencia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cada domingo? Darle gracias a Dios. Por eso dice el salmista, es bueno darte gracias, Señor. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía, la Santa Misa, es una acción de gracias, donde se reúne el pueblo confiado, donde se reúne el pueblo para encontrarse con su Señor. Por eso la Eucaristía es una acción de gracias. Y así nosotros, estando ante la presencia de Dios en la Eucaristía, proclamamos lo que dice el salmista. Proclamamos por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Por la mañana tu misericordia y por la noche ¿qué? Tu fidelidad. O sea, vemos la grandeza de Dios en medio de su pueblo, pero ciertamente confiándonos. Dice la palabra, y es una orientación muy sabia, muy acertada para todos nosotros, para los jóvenes también. Los jóvenes, los niños deben dejarse guiar por Dios, porque hoy se nos habla de la guía, ¿no? Ya lo vamos a ver también. Dice la palabra, en la vejez, aquella persona que ha sido guiada por Dios, que ha sido dirigida por Dios, que se ha encontrado con Dios, seguirá dando fruto. Y estará hermoso, es lo que quiere decir la palabra. Estará frondoso, incluso en la vejez seguirá dando frutos espirituales, frutos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se ha dejado impregnar, se ha dejado contagiar del amor de Dios, para proclamar en la vejez también que el Señor es justo,
Nosotros estamos invitados a practicar ¿qué? ¿La justicia o la injusticia? ¿La qué? La justicia. Porque Dios es, dice la palabra, porque Dios es justo. Da a cada quien lo que merece. Y en nuestro avance en la vida debemos estar siempre apegados de la palabra de Dios, practicando la justicia, porque dice el Señor también en el Salmo, mi roca, en quien no existe maldad. Aquel que construye sobre la roca, ¿se acuerdan? Que hay que construir sobre la roca, sobre Cristo. Y aquella persona que construye sobre Cristo, por medio del Evangelio, pues para él no existe maldad. Siempre va buscando el bien. Aquí a veces algunos hermanos nuestros, quizás que no comparten con nosotros las ideas, tampoco es que queremos crear un debate o queremos crear enemistad, pero a veces se nos juzga a nosotros por lo siguiente, y hago un paréntesis antes de avanzar con la palabra. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí nunca han escuchado a un padre decirles a la comunidad, mire, hoy les voy a hablar del chisme, hoy les voy a enseñar, sería la palabra, hoy les voy a enseñar a ser chismosos. ¿Listo? ¿Ustedes alguna vez han escuchado a un padre aquí con eso? Díganme la verdad. Nunca, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar, les voy a enseñar a ser chismosos. Nunca un padre, un sacerdote les va a enseñar eso. Nunca. O miren, venga, ustedes han escuchado a un padre que les enseña a odiar. De verdad, mire, este domingo la palabra, yo les voy a enseñar a ustedes a odiar. ¿Será que algún sacerdote les ha enseñado eso? A odiar. Eliezer, nunca, yo no he escuchado a un sacerdote. Hoy les voy a enseñar a odiar. Nunca. O miren, hoy yo les voy a enseñar cómo emborracharse. A lo mejor ustedes ven a un sacerdote que se tome un trago por ahí, sí lo pueden ver. Pero nunca van a encontrar un sacerdote que les diga, que le va a enseñar a ustedes a emborracharse un domingo en la misa. ¿O si ha llegado alguno a enseñarles eso? De verdad, díganmelo de corazón. Nunca. Porque mayormente con todos los defectos que tenga un sacerdote, que pueda tener yo, siempre les va a enseñar de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que les va a enseñar? Les va a enseñar a amar al prójimo. Incluso en la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos? ¿Qué nos decía el Señor? ¿Amen a quién? A sus enemigos. Y ustedes no me escucharon la semana pasada decirles, miren, odien a sus enemigos. Ningún sacerdote. Siempre les va a tratar de guiar por el camino del ¿qué? Del bien. A lo mejor es posible que veamos, o a mí, a lo mejor ante algún antitestimonio, pero nunca en un templo usted va a escuchar a un sacerdote enseñarle cosas malas, que es lo que le quiero decir. Sino siempre cosas ¿qué? Buenas, que lleven ¿hacia dónde? Hacia Dios. Entonces, pero claro, también está en nuestra parte colocarnos y ser frondosos, ser personas que damos buenos frutos. Por otro lado, nos habla en la escritura, en la primera de Corintios, nos habla acerca de la resurrección. Dice la palabra, o dice la segunda lectura, cuando esto corruptible, podemos pensarlo con nuestro cuerpo, podemos pensarlo con el mundo, con el campo material, cuando esto corruptible se vista de la incorrupción, ¿sí? Y esto mortal se vista de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la muerte y con la vida, con la muerte y la resurrección, con la muerte y la vida eterna. Y nosotros de alguna manera ya hemos sido revestidos de Cristo, dice la palabra. Y Cristo nos ha mostrado el camino y ha vencido a la muerte. Por eso dice, y al tercer día resucitó ¿de quién? De entre los muertos. Y nos invita, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el último día. O sea, de la muerte a la vida. Nosotros hemos pasado por medio de Cristo de la muerte a la vida. ¿Qué les quiero decir? No me refiero a la muerte por la que vamos a pasar, la muerte humana, la muerte biológica, todos vamos a pasar por ella. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Viene la vida en Cristo. Nadie tendrá que llorar.
no habrá tristeza, no habrá luto ni dolor. Nadie estará triste, dice la palabra. Y ese es el campo de la vida eterna, por la que nosotros también nos esforzamos, lógicamente. La muerte ha sido absorbida en la victoria de Cristo. Y por eso el escritor sagrado en esta segunda lectura como que se mofa un poco, ¿no? Porque también a veces tenemos que burlarnos de la muerte. Dice, ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? No está, porque Cristo la ha vencido. Claro, les voy a decir esto, ¿no? Satanás, el diablo, anda buscando también gente para la muerte eterna. Claro que sí. Y él no se va a quedar quieto. ¿Y en qué? En las cosas del mundo, en las personas que no queremos oír a Dios, en las personas que no queremos dar frutos. Ahí es donde Satanás está pendiente para llevarse gente para la muerte eterna. Pero Cristo siempre está ahí. Y por eso el Salmo decíamos, su misericordia es eterna. Y Cristo nos ha dejado el remedio. Porque el pecado hoy siempre va a estar allí, o sea, siempre va a haber ocasión de pecar, la tentación. Dice el escritor, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? ¿El qué? El pecado, es el pecado. Pero, y la fuerza del pecado, la ley. O sea, algo que se contrapone al pecado es la ley. En estos días nosotros tuvimos un retiro y en la salmodia, si mal no recuerdo, de la sexta, de la hora sexta, ¿sí? Decía que el hombre que guarda tus mandamientos es feliz. El hombre que guarda los mandamientos del Señor es feliz. Y entonces, ¿qué se contrapone al pecado? La ley, es decir, los mandamientos. Aquellos que siguen, aquellos que tratamos de seguir los mandamientos, pues ahí nosotros podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a colocar un ejemplo fácil. No robar. ¿Quién les enseñó a ustedes a no robar? A ver, díganmelo. Bueno, me van a decir, padre, la catequista, mi mamá. Exacto, es verdad, quizás se los enseñó. Pero ¿quién lo estableció? Dios, como norma de vida. De una persona que se aparta de ese pecado que estoy diciendo, lo estoy diciendo al azar, de no robar, el Señor dice no debemos robar, ¿verdad? Pues se está librando del pecado. Porque una persona que roba, ¿qué? Peca. Una persona que roba, ¿qué hace? Peca. Pero la ley se antepone para que usted no tenga la muerte eterna. Por eso el escritor dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la confesión, claro que sí. Padre, tengo el remedio, sí, pero tienes que arrepentirte o tenemos que arrepentirnos de corazón y tratar, y ni siquiera tratar, ser radical, no volver a pecar, no volver a cometer ese pecado. A veces nos justificamos. Yo como sacerdote soy el primero que me trato de justificar siempre. Pero padre, mire, pero es que usted sabe, no, yo soy humano, usted sabe que uno peca, padre, bueno, que Dios me perdone. Bueno, sí, está bien, Dios te perdona, pero conviértete. O yo me tengo que convertir primero, yo como sacerdote, convirtámonos, mejor dicho. Pues Dios nos da la oportunidad. Bueno, hermanos míos, dice el apóstol, o queridos hermanos, mantengámonos firmes, inconmovibles, entregándonos siempre sin reserva a la obra del Señor, convencidos de lo que el Señor hizo por nosotros, que lo que Él hizo por nosotros no fue en vano. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Valoremos la resurrección. Bien, y hablando del Evangelio, que es maravilloso, ¿verdad? El Evangelio es una maravilla. El Evangelio de este domingo nos habla de una parábola, ¿no? Una enseñanza de parte de Cristo. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Comienza el Señor diciéndonos así. Cuando pensamos en un ciego, se nos nombra esa palabra inmediatamente
a nuestra mente, a nuestra razón, viene una connotación que dice o nos habla de alguien que no puede ver, que no puede observar, que no puede mirar. Y lo relacionamos con algo solamente en el plano humano o en el plano biológico, en el plano que tiene que ver con ese sentido de la vista. Y está bien, porque eso nos va a ayudar a pensar en lo otro. Imaginémonos, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y ojo que aquí no está el Señor quizás regañando a los ciegos o recriminando a los ciegos biológicamente hablando, que pudiesen tener esa condición. No, no los está regañando. Les está colocando ¿qué? Los está tomando como ¿qué? Como ejemplo para guiar a otros que verdaderamente sí están ciegos. Porque la ceguera no es la física, la biológica de la que nos puede hablar el Señor hoy, no. Es la ceguera ¿qué? Espiritual. Por eso dice la palabra que hay personas que viendo, que observando, ¿no qué? No ven. Viendo las cosas no ven. Viendo las cosas no entienden. Pero nos habla hoy de la ceguera espiritual que hay en la iglesia, que hay en mí o que hay en alguno de ustedes. De esa ceguera es la que nos habla el Señor. Y entonces el Señor vuelve y hace da una respuesta con esa misma pregunta. Hace otra pregunta. ¿No caerán los dos en el hoyo? Refiriéndose a los ciegos, bueno, ¿cómo se llama? De la vista. Pero bien, ¿qué nos enseña el Señor con esto? Que debemos buscar buenos amigos, que debemos buscar buenos maestros, que debemos buscar buenas personas que nos guíen hacia Dios. Ojo, voy a colocar un ejemplo. No los estoy juzgando porque yo soy el primer pecador. Digo yo que puedo cometer un pecado grave. ¿Será que una persona que se la pasa borracho todos los días, será que esa persona me puede guiar a Dios? Con sinceridad, díganme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo pienso que no. No lo estoy juzgando esa condición. ¿Verdad que no? A lo mejor hay una persona así. ¿Qué tenemos que hacer? Guiarla. Si en la comunidad hay una persona así, bueno, guiémosla, orientémosla, no la presionemos, ayudémosle. ¿O será que, voy a colocar un ejemplo también, será que una persona que se dedica, por ejemplo, a las cosas del mal, nos podrá guiar hacia Dios? Para no colocar un ejemplo así tan, ¿verdad que no? Hablando de cómo un ciego va a guiar a otro ciego, o sea, no, es imposible. Yo tengo necesidad de Dios, usted tiene necesidad de Dios. Como usted necesita de Dios, necesita a alguien que le guíe hacia Dios. Pero usted no va a buscar la persona ¿qué? Incorrecta. Usted va a buscar la persona correcta verdaderamente que le ayude a ir hacia Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, tenemos que buscar buenos maestros y tenemos que ser buenas personas en la comunidad. Un buen profesor, si usted da clases en la escuela, sea una persona que guíe a esos muchachos al bienestar social, pero también al bienestar cristiano, humano cristiano. Si usted es lo que sea, yo como sacerdote, si usted pertenece a algún grupo de apostolado, tenemos que guiar a las personas hacia Dios. Un maestro, un alcalde, un militar. Nosotros debemos hacer las cosas bien y tratar, o yo no digo tratar porque eso es lo que se antepone a la radicalidad, y digo a la radicalidad en el buen sentido de la palabra, llevar a las personas hacia el bien. En una segunda idea, aquí está lo que decía la palabra la semana pasada: con la vara que mides, ¿serás qué? Serás medido. Entonces, nos dice el Evangelio de Lucas: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que tienes en el tuyo? Es como la lagaña, ¿verdad? ¿Sí, no? Y entonces uno a veces ve a una persona que a lo mejor no se ha lavado bien la cara porque se paró dormido o no le cayó agua ahí. Y entonces uno dice, uy, mire lo que tiene ahí, ¿verdad? Pero resulta ser de que uno tampoco se ha lavado la cara y también tiene otra tremenda, ¿cómo se llama? Tremenda lagaña. El Señor nos dice que primero debemos revisarnos nosotros, y se refiere a los pecados o a las faltas o a juzgar a alguien. Primero revisémonos nosotros.
queremos guiar a las otras personas, está bien, porque la vamos a guiar ¿hacia dónde? Hacia Dios. Pero no empecemos por el juicio. Es que a veces cuando queremos ayudar a una persona empezamos juzgándola. Y a lo mejor más adelantico nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. Mira, la juzgué o lo juzgué. No, primero revisémonos nosotros y luego sí ayudemos. Es que tal persona es así. Uy, no, qué porquería. Uy, no, qué. Y le juzgamos. No, primero revisemos nosotros. El Señor utiliza una expresión en aquel tiempo que era muy utilizada, valga la redundancia, muy utilizada para los fariseos. Él les llamaba hipócritas. Esa palabra era para ellos directamente en el contexto de ese momento, pues. Hipócritas. Esto se le estaba enseñando a los discípulos, pero se lo estaba lanzando a los fariseos. Él le dice, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Primero sacársela a uno y después ayudarle a qué? A los otros a sacársela. Primero convertirnos nosotros y luego ayudar a los otros a que se conviertan. Esa es la tarea que tenemos. Y luego coloca esa comparación de los árboles. O sea, nosotros somos como esos árboles. No es que vamos a botar hojas o no, ahorita nos tienen que echar agua para que, ¿verdad? Pero él hace esa comparación. No hay árbol bueno que dé fruto malo. Así es claro. No hay árbol bueno que dé fruto malo. Si usted es una persona buena, usted va a dar cosas buenas. Si usted es una persona mala, va a dar cosas ¿qué? Malas. Así es sencillo. Entonces dice así la palabra. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. O sea, yo voy, imaginémonos que vemos algo así madurito y como dulcito, así verde. Claro, hay varias frutas que se parecen en su color, ¿verdad? Pero si nosotros le damos un mordisco al mango, vamos a saber inmediatamente que es un ¿qué? Valga la palabra, va a ser un mango bien sabroso. El fruto, dice, el fruto se conoce ¿por qué? Cada árbol se conoce por su fruto. El de mango, el de míspero, el de ¿qué más? El de cambur, ¿el qué más? El de mandarina. El árbol se conoce por su fruto. Nosotros debemos ser conocidos como frutos que amamos, como frutos de misericordia y como frutos de esperanza. Porque en estos días se nos habla de ¿qué? Que seamos peregrinos de ¿qué? De la esperanza. Esos deben ser nuestros frutos en esta comunidad. Bueno, y termina ya el Evangelio diciendo, el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de odio, de resentimiento, de burla, de chisme, lógicamente que las palabras que van a salir de adentro, pues van a ser cosas malas. ¿Sí? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón, odio, rencor, resentimiento. Pero en cambio, si ese corazón suyo, o quizás el mío, está lleno de amor, de misericordia, de esperanza, de ánimo, de guía, de luz, pues nuestras palabras van a ser de eso, van a ser de esperanza. Y bueno, el primero que quería comunidad, termino diciendo, el primero que quiere guiarnos en esta mañana y seguir guiándonos es Dios. Dios es el mejor que quiere guiarnos hacia la salvación, a todos ustedes, a mí. Y que ojalá nosotros también seamos guías de otros que quizás están en oscuridad, que no pueden ver. Y guiarlos hacia Dios, guiarlos hacia la conversión y guiarlos hacia la salvación. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.